Mi nombre es Amanda, tengo 29 años, y siempre pensé que mi vida era bastante normal. Estoy casada con Cayo, un hombre práctico y amoroso que, aunque a veces puede ser demasiado escéptico, siempre ha sido mi apoyo incondicional. Llevamos 5 años juntos, y como muchas parejas, hemos tenido altibajos. Pero este último año había sido particularmente difícil. Entre los problemas económicos, la rutina monótona de la ciudad y la sensación de que todo se estaba volviendo insostenible, decidimos que era hora de empezar de nuevo. Fue esa decisión la que nos llevó a la peor pesadilla de nuestras vidas. Todo comenzó con una búsqueda aparentemente inofensiva. Queríamos alejarnos del caos urbano, encontrar un lugar tranquilo donde pudiéramos respirar, reconectar y construir algo nuevo juntos. Pasamos semanas buscando casas. Revisábamos sitios web, recorríamos barrios alejados, hablábamos con agentes inmobiliarios, pero nada parecía encajar. Las casas eran demasiado caras, demasiado pequeñas o simplemente no tenían ese algo especial que estábamos buscando. Entonces apareció. La mansión se veía impresionante en las fotos. Era antigua, construida con un estilo gótico que parecía sacado de una novela de terror, con vitrales de colores, techos altos y detalles que la hacían parecer única. Su ubicación, en medio de un bosque denso y apartado, solo añadía a su atractivo. Pero lo que más llamó nuestra atención fue el precio. Era ridículamente bajo para una propiedad de ese tamaño. Recuerdo haberle preguntado a Cayo, ¿cuál es el truco? Él se limitó a encogerse de hombros y dijo, quizás solo quieren deshacerse de ella rápido. Las casas viejas son difíciles de vender. Yo quería creerlo. Quería pensar que habíamos tenido suerte, que finalmente algo salía a nuestro favor. El día que fuimos a verla por primera vez, mi intuición me advirtió que algo no estaba bien. Desde el momento en que bajé del auto, sentí una incomodidad que no podía explicar. Era como si el aire alrededor de la casa fuera más denso, como si algo invisible me estuviera observando desde las ventanas oscuras. Pero Cayo estaba tan emocionado que no quise arruinar el momento. La agente inmobiliaria que nos recibió parecía nerviosa, como si quisiera cerrar el trato lo más rápido posible. Intenté hacerle algunas preguntas sobre la historia de la casa, pero sus respuestas eran vagas. Ha estado vacía por un tiempo, dijo. Los propietarios anteriores se mudaron al extranjero. Algo en su tono no me convenció, pero nuevamente, decidí ignorarlo. La casa era aún más impresionante en persona. Los vitrales proyectaban patrones de colores en las paredes, y el diseño gótico le daba un aire casi mágico. Sin embargo, había algo en ella que me ponía los pelos de punta. No podía señalar exactamente qué era. Tal vez eran las sombras que parecían moverse con el cambio de luz o ese silencio absoluto que envolvía el lugar, como si incluso la naturaleza evitara acercarse demasiado. Cayo, por otro lado, estaba encantado. Es perfecta, dijo con una sonrisa amplia. Aquí es donde empezaremos de nuevo. Firmamos los papeles esa misma semana, y para cuando nos mudamos, mi incomodidad inicial ya se había transformado en una sensación constante de inquietud. La casa estaba vacía, pero había una extraña energía en cada rincón. Mientras desempacábamos, descubrí un pequeño compartimento detrás de una pared en el sótano. Dentro había un diario viejo, encuadernado en cuero y con marcas quemadas en sus bordes. Lo abrí con curiosidad, pero al leer las primeras palabras, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Esta casa pertenece al círculo. Las almas de quienes aquí habitan serán juzgadas. Mostré el diario a Cayo, esperando que reaccionara con la misma alarma que yo, pero él simplemente se rió. Es solo una broma, probablemente lo dejó algún inquilino anterior para asustar al próximo. Quise creerle, pero no podía. Había algo en esas palabras que se sentía real, como una advertencia directa. Decidí guardar el diario en un cajón y olvidarme de él, aunque algo dentro de mí sabía que eso sería imposible.
Esa primera noche, todo cambió. Estábamos exhaustos después de un día entero de mudanza, así que nos quedamos dormidos rápidamente. Pero al amanecer, me desperté con una extraña sensación. Las velas que habíamos apagado antes de dormir estaban encendidas de nuevo. Pensé que tal vez Cayo había ido al baño durante la noche y las había encendido por accidente, pero él lo negó. No fui yo, dijo, confundido. Esa fue la primera señal de que algo no estaba bien. A medida que pasaban los días, los eventos extraños se volvieron más frecuentes. Los pasillos crujían en la oscuridad, como si alguien caminara lentamente por ellos. Un olor metálico, como sangre seca mezclada con azufre, impregnaba el aire, especialmente en el sótano. Comencé a escuchar susurros débiles por las noches, voces que parecían venir de las paredes. Al principio eran incomprensibles, pero poco a poco comenzaron a decir mi nombre. Intenté contárselo a Cayo, pero él se limitaba a decir que estaba imaginando cosas. Es una casa vieja, Amanda. Los ruidos y olores son normales. Pero yo sabía que no era normal. Había algo en esa casa, algo que nos observaba, algo que esperaba. Mi intuición se confirmó una noche, mientras explorábamos el sótano juntos. Allí, en el centro del suelo, encontramos un círculo tallado en piedra, con símbolos que no reconocíamos. Al acercarme, sentí que el aire se volvía más frío, casi gélido. Entonces, algo cambió. Vi imágenes en mi mente, hombres encapuchados rodeando el círculo, entonando cánticos en una lengua extraña. Había sangre, gritos, y una figura en el centro, una criatura con ojos brillantes y cuernos retorcidos. Caí al suelo, temblando, y cuando desperté, supe que algo había sido despertado en esa casa. Cayo intentó tranquilizarme, pero yo podía verlo en sus ojos. Él también tenía miedo. Habíamos cruzado una línea, y lo que sea que estaba en esa casa, ya no nos iba a dejar en paz. Desde aquella primera noche, la sensación de inquietud en la casa se transformó en algo más tangible, algo que me acechaba constantemente. A pesar de mi insistencia en que algo no estaba bien, Cayo seguía intentando restarle importancia a lo que ocurría. Quizás lo hacía por sí mismo, para convencerse de que todo era parte de nuestra imaginación. Pero yo lo sabía. Sabía que algo oscuro estaba despertando en aquella casa, algo que se alimentaba de nuestra presencia. El primer evento que no pudo ser ignorado ocurrió una noche cuando estábamos terminando de cenar. Habíamos decidido relajarnos en la sala, con una botella de vino, tratando de olvidar las incomodidades del día. La casa parecía tranquila por primera vez en días, y por un momento pensé que quizás estaba exagerando. Entonces lo escuchamos. Era un sonido sutil al principio, como un susurro que venía del sótano. Al principio Cayo pensó que podría ser el viento colándose por alguna grieta, pero el sonido se fue intensificando. Ya no eran solo murmullos, era como si muchas voces estuvieran hablando al mismo tiempo, como si se estuviera llevando a cabo una conversación en una lengua extraña, gutural, que no podíamos comprender. Debe ser un problema con las tuberías, dijo Cayo, levantándose con torpeza. Quería creerlo, pero yo no podía moverme. El sonido no parecía mecánico ni natural. Había algo en esos murmullos que helaba la sangre. Cuando Cayo abrió la puerta del sótano, el sonido se detuvo de golpe, como si nunca hubiera estado ahí. Esa noche fue la primera vez que vi las sombras. Estaba acostada en nuestra cama, tratando de dormir, pero el silencio de la casa era ensordecedor. Me giré hacia Cayo, que ya estaba profundamente dormido, y por alguna razón mi mirada fue atraída hacia la esquina del cuarto. Al principio no entendí qué estaba viendo, pero a medida que mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, me di cuenta de que había algo ahí. Era una figura oscura, humanoide, pero su forma no era del todo correcta. Tenía extremidades largas y delgadas, y sus movimientos eran antinaturales, como si estuviera flotando y no caminando realmente.
Cuando intenté gritar, la figura desapareció, pero el frío que dejó en el cuarto permaneció toda la noche. Los días siguientes fueron una espiral descendente hacia el horror. Las sombras se volvieron una presencia constante. A veces las veía de reojo, moviéndose por los pasillos o asomándose por las ventanas, pero cada vez que intentaba mirar directamente, desaparecían. Los susurros regresaron, más fuertes y persistentes, como si intentaran decirme algo que no podía entender. Y luego estaba el olor. Ese olor metálico y sulfuroso se había intensificado, impregnando toda la casa, especialmente en el sótano. Cayo finalmente admitió que algo no estaba bien, pero aún trataba de encontrar una explicación lógica. Tal vez es un problema de humedad, dijo, aunque la preocupación en su rostro delataba que ya no estaba tan seguro. Todo cambió la noche en que encontré el diario nuevamente. Lo había guardado en un cajón, intentando olvidarlo, pero una fuerza invisible parecía empujarme hacia él. Cuando lo abrí, las páginas habían cambiado. Ahora estaban llenas de símbolos y dibujos que no recordaba haber visto antes. Había imágenes de sacrificios, de figuras encapuchadas y, en el centro de todo, un círculo como el que habíamos encontrado en el sótano. Había instrucciones detalladas para realizar rituales, pero también advertencias: no interrumpas el círculo. No rompas el vínculo. Ellos siempre están observando. Le mostré el diario a Cayo, y aunque al principio intentó decir que era una broma elaborada, no pudo ocultar el miedo en sus ojos. Decidimos bajar al sótano nuevamente, esta vez con una linterna y el cuchillo más grande que pudimos encontrar en la cocina. Cuando llegamos, el círculo tallado en la piedra parecía más prominente, como si hubiera sido recién esculpido. Y entonces lo vi. Había algo en el centro del círculo, algo que no estaba ahí antes. Era un objeto pequeño, envuelto en tela negra. Cuando Cayo lo levantó, lo que vimos nos dejó sin aliento. Era un amuleto, una figura tallada en hueso que representaba a una criatura con cuernos y ojos alargados. El mismo ser que había visto en mis pesadillas. A partir de ese momento, los eventos en la casa se volvieron insoportables. Las sombras ya no se escondían. Ahora las veía claramente, moviéndose por los pasillos, acechándonos mientras tratábamos de ignorarlas. Las luces parpadeaban constantemente, y los susurros se habían convertido en gritos. Una noche, Cayo despertó gritando, diciendo que había sentido manos heladas alrededor de su cuello. Cuando encendí la luz, había marcas en su piel, como si alguien lo hubiera intentado estrangular. Pero lo peor ocurrió cuando me quedé sola en la casa. Cayo había salido al pueblo a buscar ayuda, insistiendo en que tal vez alguien allí sabría algo sobre la historia de la casa. Yo intenté mantenerme ocupada, limpiando y organizando las habitaciones, pero la sensación de ser observada no me dejaba en paz. Entonces escuché pasos en el piso de arriba. Al principio pensé que Cayo había regresado, pero cuando llamé su nombre, no hubo respuesta. Subí las escaleras lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando llegué al cuarto principal, la puerta estaba abierta. Dentro, vi a una figura alta, con cuernos retorcidos y ojos brillantes, de pie junto a la ventana. No se movía, pero su mera presencia me paralizó. Corrí escaleras abajo, gritando, y cuando llegué a la sala, las sombras ya estaban allí, rodeándome. Una de ellas se acercó lo suficiente como para que pudiera ver su rostro. Era una mujer, pero su cara estaba deformada, con un ojo alargado que llegaba hasta su frente y una sonrisa sin dientes que parecía burlarse de mi terror. Intenté correr hacia la puerta, pero estaba cerrada y no podía abrirla. Fue entonces cuando escuché su voz. No sé si era la mujer o la figura del cuarto, pero resonó en toda la casa: el círculo te observa. El círculo te juzga. Cuando Cayo regresó, me encontró acurrucada en una esquina, temblando y murmurando incoherencias. Tenemos que irnos, le dije. Pero yo sabía que no sería tan fácil.
El sótano se sentía como el corazón podrido de aquella casa, un lugar donde la oscuridad no solo existía, sino que parecía viva, respirando con un ritmo lento y ominoso. La temperatura descendió al entrar, y el aire estaba cargado con un olor nauseabundo, como carne quemada mezclada con azufre. El círculo tallado en el suelo parecía pulsar débilmente, como si nos estuviera esperando, como si supiera que ese sería el escenario de lo que estaba por venir. En mi mano llevaba el diario, aferrándome a él como si fuera mi única salvación, aunque cada palabra escrita en sus páginas me llenaba de un terror indescriptible. Las instrucciones eran claras, pero crueles. Un sacrificio era necesario para cerrar el vínculo que el círculo había creado. Una vida por otra, decía el texto, pero no especificaba cómo debía hacerse ni qué precio exacto demandaba. El ritual requería elementos que, hasta ese momento, no parecían más que accesorios en un escenario de teatro: velas negras, un cuchillo ceremonial, sal y algo que representara nuestra unión. Nuestras alianzas de matrimonio descansaban en el centro del círculo, brillando con un brillo frío y sin vida bajo la tenue luz de las velas. Cayo me miraba, su rostro pálido y sus ojos hundidos. Había un temor en el que jamás había visto antes, pero también algo más: resignación. Estaba preparado para hacer lo que fuera necesario, incluso si eso significaba sacrificarse. Yo, en cambio, no estaba dispuesta a perderlo, aunque en el fondo sabía que nadie saldría de esa casa sin perder algo. Si este ritual no funciona, le susurré mientras preparábamos los elementos, al menos quiero que sepas que siempre te amaré. Cayo no respondió. Sus manos temblaban mientras colocaba la última vela en su lugar. Cuando comenzamos el ritual, la casa pareció reaccionar de inmediato. Las paredes crujieron, como si algo gigantesco se moviera dentro de ellas, y un sonido similar a un gruñido profundo resonó en el aire. Las velas negras se encendieron solas, y el círculo en el suelo comenzó a brillar con un rojo intenso, pulsando al ritmo de un latido invisible. Mientras recitábamos las palabras del diario, esas que no entendíamos pero que parecían arrancar un eco de las entrañas mismas de la casa, la temperatura descendió aún más. Podía ver mi aliento frente a mí, pero el frío no era lo peor. Fue entonces cuando las sombras comenzaron a moverse. Al principio, se quedaron en las esquinas, observándonos. No tenían forma definida, pero sus contornos eran oscuros, más oscuros que cualquier sombra natural. Podía sentir su mirada fija en nosotros, aunque no tenían ojos. Luego, comenzaron a deslizarse por las paredes, acercándose lentamente al círculo que habíamos trazado con sal. Cada vez que una sombra se acercaba demasiado, la sal chisporroteaba, como si la estuviera quemando, pero no retrocedían. Parecían alimentarse de nuestro miedo. De repente, el aire se llenó de un sonido desgarrador, un grito que no provenía de ninguna garganta humana. Era un alarido de algo primordial, una mezcla de dolor, rabia y hambre. Me cubrí los oídos, pero el sonido se sentía dentro de mi cabeza, reverberando en cada pensamiento. Cayo me tomó del brazo y gritó algo, pero no podía entenderlo. Todo mi ser estaba concentrado en lo que estaba ocurriendo dentro del círculo. La figura apareció de golpe, como si hubiera estado ahí todo el tiempo y de repente se hubiera materializado. Era alta, mucho más de lo que parecía posible, con un torso delgado y retorcido que parecía estar hecho de sombras vivas. Sus cuernos retorcidos se extendían hacia el techo, y sus ojos. Dios, sus ojos. Eran dos esferas brillantes, rojas como la sangre, que parecían penetrar directamente en mi alma. Su boca se curvó en una sonrisa grotesca, revelando dientes largos y afilados que parecían estar diseñados para desgarrar carne. ¿Creen que pueden romper el vínculo?, dijo con una voz que parecía surgir de todos los rincones de la habitación al mismo tiempo. Era grave, profunda, y llevaba consigo un eco que hacía temblar los huesos. El círculo no puede ser deshecho. Una vida debe ser entregada. Esa es la ley.
Cayo dio un paso adelante. Tómame a mí, dijo, su voz temblorosa pero decidida. Deja a Amanda en paz. Esto no tiene que ver con ella. La figura inclinó la cabeza, como si estuviera considerando la oferta. Luego rió, un sonido bajo y gutural que parecía surgir de lo más profundo de su ser. ¿Crees que tienes algo que ofrecerme?, respondió, avanzando un paso hacia el borde del círculo. Cada paso hacía que el suelo temblara ligeramente y el círculo de sal chisporroteaba bajo su peso. No soy yo quien decide. El círculo ya ha elegido. Sabía lo que significaba. Sentí que mi corazón se detenía por un instante, pero no podía dejar que Cayo se sacrificara. Antes de que pudiera reaccionar, tomé el cuchillo ceremonial y corté la palma de mi mano, dejando que mi sangre cayera sobre el círculo. Tómame a mí, grité, mis palabras llenas de una mezcla de desesperación y desafío. Toma lo que quieras, pero déjanos ir. La criatura se detuvo. Sus ojos se fijaron en mí, y por un momento, sentí que todo mi ser estaba siendo desgarrado. Era como si estuviera mirando cada rincón oscuro de mi mente, cada miedo, cada error, cada secreto. Luego sonrió de nuevo. Tu sacrificio es aceptable, dijo. Pero el vínculo nunca se romperá. El suelo comenzó a temblar violentamente y el círculo brilló con una luz tan intensa que tuve que apartar la vista. Las sombras gritaron, un sonido inhumano y desgarrador, mientras eran absorbidas por el suelo. La figura permaneció allí, mirándome con esos ojos ardientes, hasta que finalmente desapareció. El sótano quedó en completo silencio, pero el aire seguía cargado, como si algo aún estuviera acechando. Cayo me tomó de la mano y corrimos hacia las escaleras, dejando todo atrás. No nos detuvimos hasta estar fuera de la casa, con el aire fresco del bosque llenando nuestros pulmones. Pero incluso mientras huíamos, sabía que no habíamos terminado. Habíamos salido de la casa, pero el círculo nunca nos dejaría ir del todo. Habíamos dejado la casa atrás, pero la sensación de que algo seguía con nosotros nunca desapareció. Corrimos hacia el auto con la respiración entrecortada, nuestras manos temblaban tanto que Cayo tuvo problemas para insertar la llave en el encendido. Cuando finalmente lo logró, el motor rugió al encenderse, pero no fue suficiente para disipar la opresión en el aire. El camino que nos había parecido tan apacible cuando llegamos ahora parecía un túnel sin fin. Los árboles que rodeaban la carretera se inclinaban como si intentaran cerrarse sobre nosotros. La noche era profunda, y la oscuridad parecía engullir todo excepto las luces delanteras del coche. No hablamos durante todo el trayecto. Mis manos aún estaban manchadas de sangre, y la herida que me había hecho seguía ardiendo, pero lo peor era la marca que ahora podía ver claramente en mi palma. No era un simple corte. Alrededor del borde de la herida, la piel había comenzado a oscurecerse, formando lo que parecía un símbolo. Un círculo con líneas entrecruzadas que reconocí de inmediato, era el mismo diseño que habíamos encontrado tallado en el sótano. Intenté ocultarlo de Cayo, pero el dolor me hacía difícil disimular. Cuando finalmente llegamos a un pequeño motel en las afueras del pueblo más cercano, ambos estábamos exhaustos. Cayo se dejó caer sobre la cama, cerrando los ojos, mientras yo me dirigía al baño para limpiarme. Cerré la puerta con fuerza y encendí la luz. Mi reflejo en el espejo me devolvió una mirada que no reconocí. Había algo diferente en mis ojos, como si una sombra los habitara, un brillo que no era mío. Intenté no mirarme demasiado tiempo mientras lavaba la sangre de mis manos. Cuando el agua tocó la marca en mi palma, un dolor punzante recorrió mi brazo, obligándome a soltar un grito ahogado. Observé horrorizada cómo la marca comenzaba a expandirse, oscureciendo más piel, como si se estuviera alimentando de algo dentro de mí. Esto no puede estar pasando, susurré, pero sabía que el círculo no nos había dejado ir. No realmente. Salí del baño intentando ocultar mi desesperación, pero Cayo lo notó de inmediato. Amanda,
¿Qué te pasa?, preguntó, sentándose en la cama con preocupación. No quería alarmarlo más de lo que ya estaba, pero cuando él tomó mi mano y vio la marca, su rostro se llenó de horror. Esto no terminó, susurró, como si el peso de esas palabras pudiera derrumbarlo. Intentamos dormir, pero el silencio del motel era casi tan aterrador como la casa que habíamos dejado atrás. Había algo en la quietud que me ponía los pelos de punta. El crujir ocasional de la madera del techo o el viento soplando contra las ventanas era suficiente para hacerme saltar. Cayo dormía de forma intermitente, pero yo no podía cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, veía la figura de cuernos retorcidos en mi mente, observándome desde las sombras. Fue alrededor de las 3 de la mañana cuando lo escuché. Al principio pensé que era un sueño, pero el sonido era demasiado real. Era un golpeteo suave, pero rítmico, como si alguien estuviera tocando la ventana del cuarto. Me congelé, incapaz de moverme, mientras el sonido continuaba. Con cada golpe, mi corazón latía más rápido. Miré hacia Cayo, esperando que él también lo escuchara, pero seguía dormido. Reuniendo todo el valor que pude, me levanté lentamente y me acerqué a la ventana. La cortina estaba cerrada, pero podía ver una sombra débil proyectada contra ella. Una figura alta, inmóvil, esperando. Mi mano temblaba mientras extendía los dedos hacia la cortina, pero antes de que pudiera tocarla, la sombra se movió. No hacia un lado, sino hacia adentro. Sentí un frío helado detrás de mí, como si algo hubiera entrado en la habitación. Me giré bruscamente, y ahí estaba. La figura estaba parada junto a la cama donde Cayo dormía. Era más aterradora de lo que recordaba, con su cuerpo compuesto de sombras que parecían retorcerse y cambiar de forma constantemente. Sus ojos rojos brillaban intensamente, y su boca estaba curvada en una sonrisa que no era humana. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Pensaron que podían escapar, dijo con esa voz que parecía provenir de todas partes a la vez. El vínculo no puede romperse. Siempre serás parte del círculo. Cayo despertó en ese momento, y su grito llenó la habitación. La figura se movió hacia él con una rapidez antinatural, y antes de que pudiera reaccionar, lo había sujetado por el cuello, levantándolo de la cama. Corrí hacia ellos, gritando y golpeando a la criatura con todas mis fuerzas, pero era como intentar golpear humo. Mis manos pasaban a través de su cuerpo sin causarle ningún daño. «Déjalo», grité, pero la figura solo me miró con esos ojos infernales. «Tu sacrificio no fue suficiente», dijo, y con un movimiento brusco lanzó a Cayo contra la pared. Él cayó al suelo, inmóvil. «No», susurré, cayendo de rodillas junto a él. Su pecho aún se movía débilmente, pero estaba inconsciente. La figura permaneció allí, observándome, como si estuviera disfrutando de mi desesperación. Entonces, me di cuenta de algo. La marca en mi mano estaba brillando, y aunque el dolor era insoportable, parecía reaccionar a la presencia de la criatura. Era como si el círculo hubiera dejado un fragmento de su poder dentro de mí. «No me puedes controlar», murmuré, levantándome lentamente. «Si soy parte del círculo, entonces también puedo luchar contra ti». La figura rió, un sonido bajo y gutural que hizo temblar las paredes. «Inténtalo», dijo, extendiendo una mano hacia mí. El dolor en mi palma se intensificó, y sentí como si mi brazo estuviera siendo desgarrado desde dentro. Pero no me detuve. Me acerqué al círculo imaginario que había en mi mente, invocando las palabras que había leído en el diario. No sabía si funcionaría, pero era mi única esperanza. La figura comenzó a retroceder, como si las palabras la estuvieran afectando. Las sombras que la componían se agitaban violentamente, y su rostro cambió, mostrando una mezcla de ira y miedo. «Esto no termina aquí», dijo, antes de desaparecer en un estallido de sombras. La habitación quedó en silencio. Me dejé caer junto a Cayo,
abrazándolo mientras lágrimas silenciosas corrían por mi rostro. Habíamos sobrevivido, pero sabía que nunca estaríamos realmente a salvo. El círculo siempre estaría con nosotros, observándonos, esperando el momento adecuado para reclamar lo que creía suyo. Esa noche dejamos el motel y seguimos conduciendo, sin un destino claro, solo huyendo. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos rojos en la oscuridad, recordándome que el círculo nunca nos dejaría ir.